Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros un espacio de la historia. Hoy el tema propuesto es por otras villas de Jaén, iba a decir de Jerusalén, no, por otras villas de Jaén, de la provincia jienense, de la mano de las obras de Andrés de Vandelvira, el gran constructor y el gran arquitecto de nuestro Renacimiento. Hoy, cuando he puesto la televisión para poner un programa de estos del mediodía, de la 2, porque lo demás la tele muchos días está infumable, los festivos, pues de repente me salió o apareció en la imagen un señor hablando en el puente de Santa Trinidad de Florencia, con el fondo de lo que era el punto de cámara que le estaba grabando, con el fondo tan conocido por todos y tan reconocible del puente Vecchio. El puente de Santa Trinidad está anterior al puente Vecchio y desde ahí pues estaban haciendo de fondo. Y yo digo, me hizo ilusión y dije, a ver de qué nos hablan, de qué Florencia nos hablan. Era un italiano, pero lo estaban traduciendo. Y hoy estaba hablando de Jaén, y del aceite de Jaén, y de las excelencias del aceite de Jaén, y de cómo este aceite, pues había el aceite, decir picual, aceite picual, nosotros lo hacemos como más. Él lo hacía muy cantarín, como es la música, la sonoridad. Iba a decir la música de la lengua, pues la sonoridad de la lengua, ¿no? Sí se puede decir la musicalidad de la lengua, que creo que es más conveniente emplear el término. Cuando estaba hablando del aceite picual, decía de que las excelencias, que no había rival a este aceite en todo lo que era la producción, y ellos tienen buenos aceites, ellos lo saben vender muy bien. La presentación del aceite italiano, la mitad compraba nosotros o similar. Ahí no voy a andar en todo lo que es las relaciones intercomerciales entre nuestros países con respecto a este producto que nos haría sonreír y nos haría tal vez sonrojar. Y el reportaje continuaba con una vista impresionante de lo que es el castillo, que es Parador, que está, creo que es no sé si es de Santa Clara o de Santa Bárbara, no me acuerdo ahora del nombre del Parador, que está en un alto arriba en Jaén, que es impresionante, restaurado magníficamente, con una vista increíble y con un airecito que da por la noche y que uno puede contemplar las historias. En fin, es una delicia. El Parador de Jaén, no os lo perdáis. Podéis ir allí, si no queréis quedaros, podéis ir a tomar una cervecita y pediros un buen mollete de pan, un buen panecillo de ellos allí, con un chorrito de aceite, con un tomate rallado, que puede ser una delicia para tomar, aún en un día caluroso en Jaén. Y entonces continuaba, como os digo, con una vista de una reunión que habían tenido de la incorporación. No sé exactamente el reportaje en qué año lo habían grabado, porque yo ya empecé a ver un reportaje avanzado. Entonces lo que veía era cómo estaban incorporando por orden alfabético los nuevos trujales, las nuevas almazaras. La palabra allí más propia es almazara, de lo que eran las nuevas incorporaciones a lo de denominación de origen del aceite de Jaén, de las tres denominaciones que arrancan todas con Sierra D, que son las denominaciones que se habían incorporado a lo que era la producción aceitera
con un sello y con un control de calidad y con un marchamen de comercialización que le refrenda ese sello. Para algunos es una cosa, todo esto también es discutible, pero yo no la voy a discutir. Y entonces pues les preguntaban después a todos los que habían sido admitidos que definieran como una palabra o como una característica el aceite. Y todos siempre decían picual, 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 pero lo repitieron, yo creo que he repetido 5 veces, pero aquí lo pudieron repetir yo creo que 50 por lo menos, y ya al final dices, bueno, y esto está un poquito, no sé si un poquito pasado, pero dije, pues mira, pues como estoy hablando de esto de la gastronomía, de Jaén, de este Jaén que tiene tantos olivos, y del aceite de oliva picual, que es la variedad de aceite típica de Jaén, por eso lo recitaban tantos, y se valoraba tanto desde Italia, y en ese marco incomparable que era el Puente de la Trinidad, con el Puente Vecchio al fondo. Bueno, esta es la variedad más extendida y posiblemente conocida de toda nuestra producción aceitera y olivarera de los olivos, la realidad que es el aceite. Se cultiva principalmente en las provincias de Jaén, Córdoba y Granada. Las variedades, esto hago aquí un inciso, según me han explicado, dependen mucho geográficamente, altitud, temperatura, por eso estas 3 provincias tienen un clima más o menos parejo. No estamos hablando de Málaga, que es más costero de alguna manera, de Sevilla, que también tiene zonas más costeras, sino que estamos hablando de una zona geográfica muy concreta. Actualmente ocupa su cultivo más de 700.000 hectáreas. Esto es una cifra importante, ¿eh? O sea, 700.000 hectáreas, hablamos de muchas hectáreas. Las características más acusadas del aceite picual respecto de otras variedades es su amargor. Si el aceite es joven, también tiene como un poquito de picor, que lo habréis notado si sois expertos catadores de aceite, que cada día hay más personas que se hacen su buen bollo o su buena ensalada con un buen aceite, pues notan estas características. Y también es característico en él, en los casos en los que el aceite provenga de que esté recién cosechado, tiene como unos aromas herbáceos que nos salen como a los lados de la lengua, como a hoja de oliva, a hierba, a higuera, también nos recuerda a veces a tomate y a la tomatera, al olor, a lo que sería el sabor del olor. Esto no sé si se puede decir, pero yo lo digo. Es un aceite que tiene cuerpo, es potente, que puede ser rechazado por personas que no están habituadas al consumo del aceite de oliva, porque con una pequeña cantidad en un plato ya se hace notar la presencia de este sabor. Y otra característica importante del aceite es su alto contenido en ácido oleico, que es monoinsaturado, pudiendo superar el 80% de todo su perfil lipídico. Esto, unido a su bajo contenido en ácidos poliinsaturados, hace que el aceite de oliva picual sea uno de los aceites más estables a la oxidación y al enranzamiento, a que se vuelva rancio, ese sabor tan típico cuando se enrancia un aceite. Por eso el aceite de oliva picual es el más adecuado para utilizarlo en la cocina a alta temperatura, puesto que mantiene sus propiedades en varios ciclos de frituras. Una de las principales características del aceite de oliva picual es la estabilidad a la oxidación, a no volverse rancio, y a los ciclos de temperatura, como os he dicho. Dado que tiene un alto contenido en ácido oleico, este es uno de los responsables de la reducción del colesterol malo y del aumento del colesterol bueno. Ya sabéis eso, LDL, HDL de las analíticas. No os voy a pinchar en la herida. Y el aceite picual es muy aconsejable para las personas con colesterol alto. Por otro lado, el aceite picual con estos niveles ayuda a reducir la oxidación de las grasas en el torrente sanguíneo y por lo tanto que se comience
cuando nos falta, que se nos comience a obstruir. Y en conclusión, el aceite de oliva picual es una de las variedades de aceite de oliva más saludables. Hay muchas propiedades y beneficios del aceite de oliva que cada vez se está poniendo más en valor dentro de lo que es la dieta mediterránea. Podemos darle pues distintos usos para frituras, para empanados, para rebozados y cualquier uso del aceite que tengamos que ponerlo en alta temperatura. Ya sabéis, como andéis mal de colesterol, te van a decir frituras, empanados, rebozados, estás muy gordo, fuera todo. También se emplea para los guisos largos, para conservarte de embutidos, de carnes y de quesos y de conserva en general por su alta estabilidad, para añadir a las ensaladas con lechugas, tomates y etcétera. Se le puede echar un buen chorro de aceite, puede mejorar hortalizas que por sí solas serían muchas veces sosas o insípidas. Y para los desayunos, en tostadas de tomate natural. Hay veces que este sabor es tan fuerte que los gastrónomos lo desaconsejan para platos que tengan sabores suaves, por ejemplo los pescados delicados, ¿no? Si por ejemplo te haces un rodaballo y le echas un chorretón, se me está ocurriendo un rodaballo porque me gusta mucho, o una dorada, o un besugo, y le echas un chorro de aceite picual por encima, pues se te va a apoderar del sabor genuino que tiene el pescado fino. Lo mismo pasa con las mayonesas. Si empleas un aceite de esto, la mayonesa sabe demasiado aceitosa, por decirlo de alguna manera. Y lo mismo pasa con los postres. Si haces un bizcocho y le has echado, o en la receta viene un aceite de oliva, pues te domina el sabor del aceite picual en el sabor del producto final. Y para eso hay otras variedades que pueden mejorar los resultados. Estas entradas gastronómicas lo que me dan a mí es un hambre a estas horas de la jornada, un hambre desmedido. Por eso vamos a dejar las ensaladas, a dejar el pan con tomate y vamos a seguir recorriendo esas villas de Jaén donde hay una característica en todas ellas, que es el aceite de oliva, el gran aceite de oliva, el gran aceite de oliva picual. Y también otra característica, como estamos viendo, son las muchas obras, iglesias y otras cuestiones que realizó Andrés de Valdelvira. Nos vamos a Mancha-Real, a Jaén. Allí tenemos la iglesia de San Juan, fechada en el año 1556. La iglesia parroquial de San Juan Evangelista de Mancha-Real. En 1537 tuvo lugar la fundación de la población de la Manchuela, que era como se le conocía por el emperador Carlos V, aunque el proyecto ya fue iniciado en tiempos de su madre doña Juana la Loca. El enclave, que en un principio estuvo bajo la jurisdicción de la ciudad de Jaén, alcanzó su emancipación en el año 1557. En 1635, como consecuencia de la parada del rey Felipe IV en la villa, esta cambió el nombre de la Manchuela por el de Mancha-Real. Gracias al plano trazado en 1548 de la nueva población por el urbanista, escultor y urbanista, el que era el trazadista de las nuevas villas, que era Juan de Reolid, podemos apreciar la planta de la iglesia parroquial situada en la plaza pública. La traza presenta un templo de 3 naves con la cabecera plana, soportes columnarios y sacristía. Este primitivo templo, sin embargo, pronto quedó arruinado, por lo que se procedió al levantamiento de una nueva fábrica de cantería y en el mismo solar. Fue el propio Felipe II, según consta en los libros de acuerdo del Consejo de Mancha-Real, el que ordenó delinear y sacar cimientos del templo, que en líneas generales se acomoda a la planta primitiva, aunque con ciertas variaciones a los pies para colocar la torre, el coro alto y una capilla. A pesar del vacío documental sobre el proceso constructivo de este templo,
podemos concretar que la fábrica que hoy contemplamos es fruto de los siglos XVI, XVII y XVIII. A partir del año 1556, año de la proclamación de Felipe II como rey, fue proclamado, y entonces fue el acontecimiento que marcó la construcción templaria, la fábrica que siempre empleamos. Pues en estas fechas, a partir del año 1556, podemos fijar el inicio de las obras, estando frente a las mismas con toda posibilidad el maestro mayor de la Catedral de Jaén, Andrés de Valdelvira, el cual estaba también obligado a controlar las edificaciones religiosas de la diócesis. Esto es un cargo que veremos se le adjudicó. Y Andrés de Valdelvira respetó el planteamiento de la primitiva Iglesia. Entre las escasas referencias documentales publicadas sobre la intervención de Andrés de Valdelvira en San Juan de Evangelista, hay que reseñar el informe que tuvo que realizar sobre la conveniencia o no de permitir la construcción de una capilla para el enterramiento de Miguel de Quesada, uno de los nobles locales y promotor en parte, suponemos que de la obra. A la muerte de Valdelvira en 1575, el templo estaba ya elevado de los cimientos, construidos los arranques de las columnas y levantadas buena parte de sus muros, así como la bella portada erigida en el lado de la epístola. La fábrica quedó a cargo de Alonso Barba, continuador de la obra de la Catedral de Jaén y su más fiel discípulo, según se desprende de la visita practicada al templo en el año 1579 por el visitador del obispado Francisco de Huete. En 1628 se terminó de cerrar la fábrica, que consta en la inscripción de la bóveda principal. Acabóse en 1628, reinando Felipe IV, siendo sumo pontífice Urbano VIII, obispo don Baltasar Moscoso y Sandoval, prior Martín Yáñez de Ávila y maestro de obras Antonio Cobos. Aunque quedaba por construir la fachada principal, la torre y el coro, obras que corrieron a cargo de los maestros mayores catedralicios Juan de Salazar y Eufrasio López de Rojas. En el siglo XVIII, y bajo la dirección del arquitecto ya academicista Ventura Rodríguez, se llevaron a término diversas obras de restauración y ornato. Y en Mancha-Real, a pesar de la escasa documentación sobre la intervención de Andrés de Valdelvira en su iglesia parroquial, el resultado final de su interior es de una clara influencia valdelviriana. Su mano y la de su escuela se aprecian en la planta de salón, en la utilización de las bóvedas bahía en las naves laterales y las esféricas en la central, como en la iglesia de Villacarrillo, por ejemplo, y de otras formas sobresalientes en lo que es la traza de la portada sur, fechada en 1575, la cual responde al modelo ya ensayado en la portada sur de la Catedral de Jaén y en la de San Miguel, la que se conserva en el Museo Provincial y que la visitaremos, y en la de San Nicolás de Úbeda. Y de Mancha-Real nos vamos a Canena, en Jaén, donde está el Castillo Palacio de Canena. Este edificio de estilo renacentista, construido en el siglo XVI, obra de nuestro arquitecto Andrés de Valdelvira, perteneció a Francisco de los Cobos y fue citado por el marqués de Santillana en una de sus serranillas. Sé que esto, cuando lo oiga, va a producir un auténtico delirio a un gran profesor de literatura y gran seguidor de todo este mundo, que va a encontrar grandes deleites con esta cita y con este dato. El edificio, que fue tal como puede contemplarse, es del siglo XVII. Tiene un soberbio patio interior, cuyo segundo piso se presenta con una balaustrada con columnas y capiteles jónicos sobre los que descansan unas bellas zapatas. En el siglo XXI este edificio es propiedad privada, pero el visitante puede verlo pidiendo permiso a los propietarios
o informándose en el ayuntamiento. En el año 1538, Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, que tantas veces nos está acompañando en la obra de Vandelvira y mecenas destacado del Renacimiento, compra el municipio de Canena, la villa de Canena, que entonces creo que no lo podíamos catalogar como gobernado por municipios. Y la localidad entra a formar parte ya de su extenso señorío, que tras su muerte fue regentrado por su esposa y los descendientes, los marqueses de Camarasa. En Canena, este gran mecenas legó una de las mayores empresas constructivas, la transformación del castillo en un suntuoso palacio cuya traza y dirección de obras recaen en Andrés de Vandelvira. El castillo de Canena tiene una excelente fábrica. Es de planta cuadrangular, posee 2 grandes torres circulares que protegen los ángulos de la fachada principal y otras 2 de menor envergadura en la parte opuesta, y la torre del homenaje en el interior del inmueble. Antaño se encontraba rodeado por un foso que hoy está cegado y provisto de un puente elevadizo que era todavía más medievalesco. Y la portada abre con un arco de medio punto flanqueado por pilastras corintias sobre plinton, con entablado de friso decorado con grutescos y cornisa sobre la que se apoya un arco de medio punto que acoge en su tímpano los escudos de los fundadores y a sus lados fantásticas figuras de tenantes, estos personajes que están como por eso se llaman tenantes, teniendo los escudos, como esta especie de cíclopes, de gigantones, y se remata con 3 flameros que conservan las ranuras para levantar el antiguo puente levadizo. El patio interior, de buen gusto renacentista, cuenta con una doble galería y escalera claustral. El inferior es de arco de medio punto moldurado, con la clave resaltada e intrados con rosetones, presentando tondos con cabezas salientes en las enjutas. La galería superior presenta la peculiaridad de grandes zapatas sobre las columnas que se apoyan en plintons decorados con motivos militares, y la bordea una barandilla de balaustres. El castillo-palacio de Canena está declarado bien de interés cultural, destacado por ser uno de los más importantes de Andalucía y el edificio más emblemático del municipio. Y aunque en el siglo XVI la arquitectura militar de la comarca ya había perdido su sentido, esta fortaleza anterior al siglo V era la que ahora es el palacio que vemos. Y el castillo de Canena fue declarado Monumento Nacional en 1931. Actualmente, en manos privadas, da nombre a la empresa familiar dueña del mismo, que es Aceite de Oliva Castillo de Canena, aceite picual. Ya veis cómo nos sale todo, aunque tengamos la primera referencia de este podcast, nada menos que en un puente de Florencia. Continuamos nuestro recorrido por otras villas de Jaén que hemos intitulado en Andújar, donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Cabeza, que fechamos alrededor de 1562. La devoción a Nuestra Señora de la Cabeza en Sierra Morena se remonta al siglo XIII. Según la tradición, la Virgen se apareció a Juan de Rivas, pastor nacido en el pueblo granadino de Colomera, y la ermita e imagen primitivas se situaron en el lugar de dicha aparición, generándose a lo largo de los siglos una de las romerías más importantes de la península. Comparable, no tanto, pero muy próxima, para que os hagáis una idea, a lo del Rocío. En junio, en verano, alrededor del verano, si es mayo o junio, se mueve allí muchísima gente. O sea, todo el que es de Jaén ha ido allí en alguna vez a una procesión que no es tan atávica y no sé, es que igual se me hiere alguno que oiga esto. No voy a hacer las comparaciones ni a qué se van las peregrinaciones. Bueno, de la primitiva ermita nada queda, ya que en el siglo XVI fue sobre los cimientos de la construcción que había, se levantó un santuario
destruido en parte durante la pasada guerra civil. Ya sabéis todo esto de la defensa y del santuario de la Virgen de la Cabeza por la Guardia Civil fueron uno de los más magnificados por el franquismo, vamos a dejarlo. Gracias al libro de cabildos de la cofradía, que va de 1554 a 1565, conservado en el Archivo Diocesano de Jaén, sabemos numerosos datos sobre el nivel de las obras de la nueva iglesia renacentista durante estos años, aunque el proceso se había iniciado años atrás. La nueva fábrica se comenzó por la cabecera, construyéndose la capilla mayor de grandes proporciones, y entre los años 1534 y 1541, con un arreglo a un plan tardogótico, quedando separada del resto por una hermosa reja de traza renacentista. Las obras del resto del templo pasaron por diversas manos y por diversas circunstancias. En 1555 el maestro cantero Domingo de Azpeitia se comprometió a construir un templo de 3 naves con soportes columnarios. Sin embargo, por expreso deseo del prelado don Diego Tavera, este plan fue radicalmente transformado, prohibiéndose la ejecución de los pilares. Don Diego de Tavera envió a Andrés de Vandelvira para que le diera nuevas trazas para la iglesia, como se apunta en el acta del 27 de abril de 1558 del citado libro de cabildos. Vandelvira eliminó los pilares con la idea de proyectar una iglesia distinta, más amplia, de una sola nave, con capillas hornacinas abiertas a ellas, y en 1559 Vandelvira visitó las obras y presentó nuevas trazas para su conclusión, así como el diseño de la fachada principal. Durante menos de un año la construcción estuvo bajo el control de Francisco del Castillo el Mozo. Incluso la cofradía llegó a requerir cierto informe de Hernán Ruiz II, que aparece allí citado. Y en 1562 se solicita por parte de la cofradía una nueva inspección de Andrés de Vandelvira, pero este no responde. En cualquier caso, el proyecto siguió adelante con los canteros propuestos por Vandelvira, que era Juan Martínez y Domingo de Jay, los cuales ejecutaron lo que restaba siguiendo las directrices y la planta ideada por el maestro. Así debió ser, según se desprende de la descripción que del templo hizo en el siglo XVII Salcedo de Oliz. Es de una nave sin columnas y la capilla mayor es insigne, majestuosa y vistosísima. Por los restos conservados después de la destrucción en 1936, efectivamente, el templo de Vandelvira contemplaba una iglesia de una nave amplia, cubierta con bóveda de medio cañón y capillas con hornacinas, que quedaba separada de la capilla mayor por un potente arco toral. Del exterior, bastante compacto, solo es destacable la fachada que hay a los pies con 3 elementos en eje: portada, balcón y espadaña. Y la desnudez ornamental del conjunto es coetánea con la obra última de Andrés de Vandelvira. Y hasta aquí nos ha traído hoy por tierras y villas de Jaén, un recorrido con un intenso sabor apicual, con un intenso sabor o regusto o mensaje del gran arquitecto Andrés de Vandelvira. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido contar o llevar a vosotros esta historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.